Bueno, entonces les comentaba, el ideal en este momento, digamos que son de esos conceptos que debemos empezar a tener muy claros para ofrecer la solución, es que nuestro alcance, eh, digamos que siempre ha tenido la posibilidad de tener todo el tema del análisis del comportamiento, ¿cierto? Porque esa es, digamos que una de las características más ganadoras y más importantes que tiene el producto en este momento. Pero de pronto no le dábamos esa visibilidad y esa importancia que este módulo del Insider Risk Management nos puede llegar a dar para pues darle una mejor perspectiva al cliente sobre el producto. Entonces, la idea cuál es? Que ese concepto que tenemos nosotros del DLP, ¿sí? Tenemos que empezar a integrarle todo lo relacionado al Insider Risk Management. ¿Esto qué quiere decir? Que Seftica no es solamente una solución que se encarga de proteger la información y evitar que se fugue, ¿cierto? Lo que hacemos, como lo dice la diapositiva, identificar, clasificar, proteger los datos confidenciales, esa es nuestra razón de ser. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta, pero a este concepto debemos sumarle la otra parte del concepto que hace que Seftica se convierta y se haga tan fuerte a nivel de protección de la información, que es todo lo que tiene que ver con el análisis del comportamiento de los usuarios, ¿cierto? Digamos que en unos meses atrás o en un tiempo atrás lo ofrecíamos o lo hacíamos ver como que Seftica sí, el DLP, y teníamos la posibilidad de mirar qué era lo que estaba haciendo el usuario, pero no le damos esa importancia a esta parte del módulo integrado de la solución. Entonces la idea es que ahora, siempre que estemos hablando de la solución, hablemos muchísimo de todo lo que tiene que ver con el ERM. ¿Listo? Así, digamos que esta sería la foto de cuando nosotros estamos hablando con un cliente o digamos de tener en la cabeza esas características principales que tiene la solución. Estas deberían ser esas que debemos siempre tener en cuenta para ofrecer el producto. ¿Listo? Entonces, como les decía, todo lo que tiene que ver con el DLP, pues continúa siendo igual. Tenemos toda la parte pues, de descubrimiento y una clasificación primaria de los datos. Vamos a tener, pues, que es algo que le encanta a la gente, que es toda la visibilidad de, el movimiento del dato hacia dónde y por dónde se está moviendo, la creación de políticas y obviamente la detección y la respuesta a los incidentes que detectemos. Digamos que esa sigue siendo nuestra razón de ser, pero lo que les digo, ahora con esta parte del Insider Risk Management vamos a tener muchísimas más características también por dónde trabajar la solución. Entonces es hablarles y decirles, miren, la identificación de la intencionalidad del usuario, es decir, qué está tratando de hacer el usuario, por qué cambió repentinamente ese comportamiento del empleado X, y resulta que ahora todos los días después de las 6 de la tarde, cuando finaliza o culmina su jornada laboral, esta persona comienza a hacer un envío extraño de información de la compañía a un correo personal, por medio de WhatsApp, por medio de un dispositivo extraíble. ¿Listo? Empezamos a hacer ese análisis, esa identificación de una posible amenaza. ¿Listo? Vamos a tener también claridad de tener esa visibilidad de lo que están haciendo los empleados, ¿sí? Que visiten los sitios web, los análisis de las apps que están usando. Acá viene siempre el ejemplo, que de pronto muchos me han escuchado y ni siquiera es un ejemplo, es algo que nosotros realmente encontramos en una prueba de concepto que hicimos alguna vez con el equipo, y era de un empleado que se la pasaba viendo La Rosa de Guadalupe todo el día. ¿Sí? El tipo era fanático de La Rosa de Guadalupe y se conectaba así a las 8 de la mañana, que era cuando ingresaba un momentico al aplicativo y el resto del día se la pasaba viendo televisión. Entonces, este tipo de actividad, eso lo seguimos viendo, pero es importante que hagamos un énfasis bien importante en las compañías cuando estemos hablando con los clientes, porque ellos muchas veces no tienen la posibilidad de tener esa visibilidad. De pronto los que tienen a los empleados trabajando de manera virtual, los que siguen trabajando desde casa. Entonces a ellos les queda muy complejo poder hacer ese control de lo que está sucediendo con su información y con ese empleado que tienen lejos. Entonces, cuando nosotros le hablamos de esta característica, obviamente el cliente
esta parte le va a llamar muchísimo la atención. Siempre hacerles ver el tema de que nuestras políticas ayudan a que ellos eduquen a su usuario interno. ¿Por qué? Porque gracias a las alertas que nosotros o que la solución trae al momento que nosotros, al momento que la persona está intentando infringir una política, esas políticas le van a empezar a dar a él también un módulo de enseñanza de que él no puede mover esa información, que tiene restringida esa información, que es información confidencial, privada, qué sé yo, ¿sí? Y esto siempre tenemos que acompañarlo de indicarle a nuestros clientes, no basta con que inviertas millones y millones de dólares en tecnología, en hardware, en software, si tú no educas a tu usuario, al cliente interno. Si nosotros no tenemos el cliente interno sensibilizado y educado, de nada nos va a servir adquirir este tipo de soluciones. Entonces aquí es muy importante hacerles ver esa parte. Y obviamente una característica que es, digamos que la cereza del pastel, como decimos nosotros, que es todo lo relacionado a la detección y respuesta a las amenazas internas, ¿no es cierto? Que eso es algo que digamos, es lo que hace fuerte a Certica siempre, y es que aparte que te protejo la información, te voy a dar la facilidad, la visibilidad de tener una muy buena detección de algún riesgo, ¿sí? Y obviamente darle una respuesta automática e inmediata a esa amenaza que estamos encontrando dentro de la administración. ¿Listo? Entonces, equipos, la idea es que comencemos a utilizar estos conceptos para ofrecer la solución y que tengamos de pronto unas características un poco más puntuales de cómo está trabajando Certica actualmente. Como les contábamos, y digamos que uno de los objetivos principales de esta sesión es presentarles los cambios que a la fecha hemos tenido con el producto. Bueno, acá les queremos dar la bienvenida a la nueva versión que tenemos en la nube, y bueno, continuamos con nuestra versión on-premise, que es, digamos que los que han tenido la oportunidad de trabajar con la solución, pues ya la conocen. Eh, digamos que nos exigía tener un producto en nube. Veníamos manejando uno, pero de pronto era una versión muy básica, muy light, y lo que queríamos era lograr que la versión en nube que fuéramos a desarrollar tuviera por lo menos entre el 80 y el 90% de las características que manejamos en la versión on-premise. Entonces, podemos decir que lo logramos actualmente, que ya lo estamos trabajando de esa manera. Les vamos a ir mostrando cuáles son esos cambios, esas características que tenemos y similitudes que tenemos entre los dos productos, ¿vale? Ahorita pues ahí en compañía del ingeniero Steven les vamos a contar algunos detalles que tienen que ser muy importantes a tener en cuenta al momento de que vayamos a trabajar con cualquiera de las dos versiones de producto. Pero aquí la idea es contarles que ya tenemos una versión cloud, una versión on-premise, y que básicamente van a tener las mismas características, pero ya les vamos a contar cuáles son. Algo muy importante, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener de ahora en adelante por trabajar con la versión en nube? Lo primero, y creo que lo más importante, y todos los que estamos acá creo que estamos de acuerdo, el tema de la reducción de costos. Para nadie es un secreto que una versión on-premise, muchas veces cuando nuestro cliente de pronto no tiene el presupuesto total para una infraestructura, para la compra de un servidor, de un licenciamiento, pues obviamente eso a veces nos afecta muchísimo eh, la venta de una solución on-premise. La reducción de costos acá es pues increíble, nos vamos a ahorrar temas de hardware, de sistemas operativos, y obviamente pues ellos van a poder hacer uso de la solución con una infraestructura, con nuestra infraestructura en nube. Entonces, primordial, y uno de los beneficios más importantes, el tema de reducción de costos. Tema de accesibilidad remota, algo que también los clientes nos hablaban mucho y nos decían mucho, que bueno, ¿cómo hago yo para? Ya lo tenemos también. Vamos a poder acceder y gestionar la seguridad desde cualquier lugar. Y eso también es increíblemente positivo para nuestros clientes. Muchos clientes nos solicitaban esto a gritos con las versiones anteriores, y bueno, ya la vamos a poder tener. Todo el tema de escalabilidad, ¿sí? Podemos ajustar el nivel de servicios, los recursos a medida. Ustedes saben que muchas veces hay compañías que de pronto les gusta
pues, trabajar esos modelos en CP. Entonces, digamos que aquí lo vamos a poder hacer, si de pronto este mes vamos a tener más, vamos a tener menos, ven, digamos que este modelo se presta para poderse trabajar así. Como les digo, toda esta infraestructura y todo este nuevo manejo es nuevo totalmente, entonces no les podemos decir en este momento, ¿ya hay alguien trabajando en lo mensualizado? No, no lo hay porque pues finalmente estamos en esa etapa de que estamos viendo primero llegar a los clientes que necesitaban nube, mostrándoles el producto y bueno, si ya les interesa este modelo, pues bueno, lo vamos a lograr. Hasta el momento no hemos tenido ningún cliente que quiera manejarlo de esa manera, entonces no lo sabemos cómo se vea ese modelo, porque hasta ahora no lo hemos hecho. ¿Listo? Pero pues sabemos que en algún momento va a llegar un cliente que vaya a querer manejar este tipo de licenciamiento. Y las actualizaciones automáticas se van a implementar automáticamente desde la nube. ¿Listo? Entonces, cada vez que tengamos una actualización del producto, pues automáticamente esa versión va a quedar en la última versión de la solución. Entonces, queríamos pues mostrarles un poco acerca de estos beneficios que tenemos en este momento de esta nueva versión del producto. Como les digo, ahorita vamos a verlo un poco más a profundidad con la explicación que nos da el ingeniero Steve. Estas son las, digamos, vuelvo y les digo, para los que vienen trabajando con nosotros y han tenido la oportunidad de conocer la solución, ustedes saben que nosotros veníamos de trabajar con la versión o las versiones Discovery, Protection y Enterprise, ¿cierto? Entonces, hablábamos que la versión Discovery era como la versión más básica, Protection una versión intermedia y la versión Enterprise, pues la versión más full de la solución. ¿Cuál es el cambio acá importante? Y acá quiero que por favor presten muchísima atención porque acá se ve un cambio que es vital, ¿cierto? Dentro de pronto lo que le cotizamos en algún momento a un cliente, dentro de lo que le explicamos al cliente, porque es importante. La versión Essential es una versión que simplemente nos va a dar algo similar a lo que nos da la versión Discovery y todo lo relacionado a lo que es netamente la auditoría de la compañía. ¿Listo? Pero pues aquí no vamos a tener tema de protección, aplicación de políticas y demás. ¿Qué viene con la versión Pro? La versión Pro podemos decir que no vamos a tener una versión intermedia. Simplemente, un ejemplo, si veníamos trabajando un proyecto que ofrecimos en versión Protection y en ese momento el cliente decide comprar, el cliente nos está, o sea, el cliente le vamos a manejar, obviamente, el concepto de la versión Protection, pero la ventaja que él va a tener es que se va a ir directamente a la versión full del producto. Entonces, aquí la versión intermedia que manejamos ya no está. ¿Listo? Acá ya pasamos a una versión Pro, que es la versión full del producto, la versión más completa de la solución y pues que tiene las últimas actualizaciones que ha hecho la compañía. ¿Vale? Entonces, por eso lo vemos así. La idea es manejar estas dos versiones de producto, tanto en cloud como en on-premise. ¿Listo? Eso es clarísimo. Digamos que, bueno, acá vemos las características principales y las diferencias, obviamente, que tienen una de la otra, que vuelvo y les digo, pues es muy bonito y todo verlo acá en un brochure, pero ahorita en el demo y en la parte de la sesión de Steam, pues lo vamos a ver un poco más a profundidad. Y se viene, de acuerdo pues al roadmap que tenemos para de desarrollo de la solución, se viene una versión premium, es una versión que va a tener un componente de inteligencia artificial, bueno, va a tener una serie de características que van a ser súper ganadoras. Está pues, como les digo, en el roadmap para salida el próximo año, ¿listo? Pero bueno, digamos que aquí vamos a tener un producto que es fuera de lo común, es un producto que va a ser muy ganador. Y bueno, en cuanto tengamos el primer avance de lanzamiento de esta versión, nuevamente les haremos la invitación para que conozcan qué va a tener esta nueva versión del producto. Digamos que con el equipo de Séptica siempre nos gusta tener como esos diferenciales muy claros para que ustedes como canales al momento que lleguen a enfrentarse a un cliente que de pronto esté cotizando o tenga ya alguna solución de LP, pues en algún momento nos diga, bueno, ¿y qué tienes de diferente? ¿Por qué Séptica? Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Nosotros siempre, digamos que con esta nueva versión del producto nos gusta
mostrarles 3 características que sabemos van a ser de mucha ayuda, le van a llamar muchísimo la atención al cliente y obviamente van a ver la diferencia versus otros productos del mercado como tal. ¿Listo? Una de esas primeras características es lo que tiene que ver con la clasificación de datos, lo que siempre les he dicho a los que ya han tenido la oportunidad de tocar temas conmigo. No somos una solución que clasifique la información, porque esa no es nuestra razón de ser, no es nuestro core de negocio. Simplemente que gracias a las herramientas y a las características de algunos módulos que nosotros tenemos, podemos empezar a darle ese primer paso al cliente para que arranque a hacer una clasificación de la información. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una inspección de contenido y vamos a empezar a tener una precisión de los datos confidenciales. Digamos que esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a enfrentarnos de pronto a un cliente que nos diga que no tiene la información clasificada y digamos que inmediatamente nos va a decir no puedo tener el DLP porque no tengo la información clasificada. No, déjame, yo te ayudo con nuestro módulo y vamos a poder empezar a darte ese primer paso para que arranques a detectar todo lo que tiene que ver con los datos confidenciales. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que también va a ser digamos que de mucha ganancia de nosotros de cara al cliente. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con los controles DLP, ¿cierto? Sobre el comportamiento, lo que hablábamos ahorita. Empecemos a dar mucha visibilidad a todo lo que es el Insight de Risk Management, ¿sí? El análisis del usuario, porque está intentando hacerlo. Todo lo que tiene que ver con cuidar los datos que tenemos en la nube, los riesgos internos, educar a los empleados. Estos son valores agregados, ¿sí? Que Safetycat tiene y que sí o sí va a la persona a disfrutar cuando instale la solución, ¿sí? DLP, el Insight de Risk Management, seguridad nube. Son 3 cosas vitales que el cliente va a tener al momento de trabajar con nosotros. Y el tema de los informes y la administración. ¿Por qué los informes? Porque, lo vuelvo y repito, los que han tenido la posibilidad de trabajar con nosotros se han dado cuenta que nuestros informes son demasiado granulares, son al detalle. Y eso sí que le encanta a los clientes, les gusta muchísimo porque tienen la información precisa, saben qué hacer con la información, saben de dónde está saliendo la información, les indicamos en el mismo informe qué hacer cuando encontramos y detectamos amenazas, donde de pronto pueda haber una posible fuga de información. Entonces, este tipo de informes les encanta a los clientes. Entonces, cuando hablemos también con un cliente, mostrémosles un informe. Si ustedes no tienen el informe, por favor nos dicen por intermedio de Juli y nosotros les hacemos llegar un ejemplo didáctico de cómo se ve el informe para que ustedes también se lo puedan presentar al cliente. ¿Listo? Y obviamente lo que siempre hemos defendido y lo que siempre nos ha caracterizado, la facilidad de la administración de la consola. Eso es algo que también es muy importante y que siempre tenemos que llevar a donde cualquier cliente, porque hay muchos clientes que aún tienen, digamos, en su cabecita esa perspectiva de que administrar un DLP, mejor dicho, es algo del otro mundo, necesitas haber estudiado en la NASA para poder administrar ese tipo de consolas y cuando encuentran la solución se dan cuenta que no están así. Disculpa, Andrés, siempre hagámosle ver segundito, no sé si te puedes acomodar mejor porque ha subido el ruido de fondo. Cuando iniciaste estaba bajito, pero ya en este momento está muy alto y no te escuchamos casi. No sé si te puedes ubicar en otra sala para que nos ayudes con eso, por favor. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Ahí cambió? Hola. No, sigue habiendo. Lo que pasa es que como que el ruido de fondo va subiendo y va aumentando y va aumentando. Entonces, lo que te digo, no sé si te puedes hacer en otra sala o decirle a los que están a tu alrededor que estás en un webinar, por favor. Porfa, gracias. Déjame ver qué puedo hacer, porfa. Y vi una publicidad con un ramen muy especial, o sea, no tan sencillo como el que compramos que se cocina y se le echa un poquito. Sí, y ya. Hola. Se cocina y se le echa un poquito y el poquito da como sabor. Digo ahorita que no. Sigue estando el ruido. No, es que es difícil por lo que les contaba.
Estoy en un ambiente abierto, estoy en un restaurante, entonces No, es que diga la la gente que verdad, haga si te soy silencio. sincera, está imposible escucharte. No sé si de pronto la otra parte la puede mencionar Steven, pero la verdad no te escuchamos muy bien. Sí, yo creo que sí, no hay problema. Steven, si quieres, Dale, entonces Alejandro, vale si aquí, quieres pasa al siguiente slide yo me acomodo mientras mejor. yo voy continuando. Bueno, de todas formas entraba en la parte técnica, así que dale, apaga tu micrófono, Andrés, que creo que desde acá no puedo. No, no puedo. Eso, súper, listo. Listo, Ok. Steven, ahí te transferí el control de la sesión. Ah, pero Puedes no, la darle. idea era que la siguiera dando, la idea es que la sigue presentando Ah, Andrés, pero yo hablo, ya. yo voy hablando. Pero no, pues si quieres permíteme un momentito y yo presento, no te preocupes. Que yo también acá tengo la presentación. Lo vamos a abrir. Permíteme un momentito, lo vamos abriendo. Compartir pantalla, ¿cierto? Ventana, ventana. Vamos a compartir esto. Ya íbamos por allá, hemos hablado de toda esta parte, ¿cierto? Sí, ya. Estamos en la parte de más adelante. Ahí, Aquí, la siguiente. listo, Ahí va. súper. Muchas gracias, Steven. Listo, súper. Bueno, básicamente aquí ya vamos a hablar de un poquito más técnico. Sí, esto ya va a ser un poquito más, digamos que del lado eh, de empezar a conocer un poco más de la herramienta, el alcance como tal, de lo que vamos a tener como tal a ofrecer. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Perdón, yo sí, por mi lado no enciendo cámara, por él intenté encender, pero tengo un pequeño detalle con ella. Está pidiéndome actualizaciones del sistema operativo, así que no puedo presentarme con cámara, pero un placer a todos conocerles. Vamos a hablar un poquito de los alcances que tiene aquí la herramienta, sus funcionalidades, eh, maneras. Entonces, en este punto vamos a entrar es con cómo clasificamos, cómo categorizamos información. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con todo lo que viene siendo con la categorización del dato, ¿cierto? A partir de el contenido sensible del dato. Yo lo divido siempre en cuatro fases muy sencillas. Una, que es lo que les decía, a partir del contenido del dato. La segunda, a partir del origen. La tercera, a partir del tipo de datos, o sea, su extensión. Y por último tendríamos de pronto, está más que ser una cuarta, yo digo que es como una 3.1, que viene siendo una integración, una adopción de etiquetado de datos, ¿sí? A través de herramientas de terceros. Supongamos que tenemos una organización que ya ha hecho todo el proceso de clasificación de datos con alguna otra herramienta dedicada a la clasificación de datos. Lo que haríamos con Safetica es adoptar ese etiquetado que se realizó allí y a partir de esto generar categorías necesarias para poder generar políticas. Eso básicamente sería como tal el objetivo ahí en ese 3.0, en ese punto cuarto. Pero ahora sí, en orden. Nosotros a partir del contenido funcionamos a partir de palabras clave o diccionarios o expresiones regulares. ¿Esto a qué hace referencia? Esto no va orientado hacia el título del documento, porque pues bueno, el título del documento muy fácilmente un usuario puede renombrar un documento de, no sé, supongamos, listado de precios y pasarlo a tarea del niño. ¿Quién va a sospechar del documento tarea del niño enviado a través del correo Gmail? Pues bueno, ok, no debería haberlo hecho, pero pues bueno, es una tarea. El problema es que si buscamos en el histórico de lo que nos permite auditar Safetica, vamos a encontrar ese tipo de operaciones del abrir, copiar, mover, eliminar, renombrar. Importante esa parte porque sucede muchísimo. Entonces, aquí el objetivo es que se identifique a partir del contenido, las palabras claves, ese tema de los datos que tenemos dentro del documento. Por ejemplo, no sé, números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, números de tarjetas de identidad o cédulas o DNIs, ¿sí? Entonces, a partir de todo ese tipo de datos,
¿sí? Es que empezamos a etiquetar. Obviamente pueden haber otro tipo de palabras clave, otro tipo de contenido, pero eso puede funcionar ya sea a través de un diccionario, cargando esas palabras clave y simplemente es buscarlas dentro de ese contenido del documento y una vez las identifique, lo asocia a la categoría que lleguemos a crear. Si no, también puede ser a través de esas expresiones regulares que pueden buscarnos cierto tipo de datos a través de cierto tipo de parámetros que necesitamos definir y eso los definimos en esa expresión regular o regex. También lo podríamos hacer a través de unos algoritmos que traemos precargados, por ejemplo, lo que les decía de las tarjetas de crédito. Nosotros tenemos cargado ya sobre la consola el algoritmo de Loom. Entonces, a través de ese algoritmo podemos hacer la detección de ese tipo de datos. Vienen precargados otro tipo de información, otro tipo de diccionarios inclusive. Entonces, podemos dar uso a ellos. A través del origen sería nuestra segunda opción. No sé, tenemos un CRM, un ERP, bueno, alguna aplicación X de donde descargamos información que definimos o consideramos confidencial dentro de la organización. Básicamente, lo que se va a generar, lo que va a suceder allí es que cuando se descargue el documento de ese origen X, puede ser carpetas compartidas y las aplicaciones que decía, o inclusive URLs. Por ahí tenemos una regla, o la utilizamos muchísimo, y es que todos los documentos que se descarguen de SharePoint deben ser etiquetados y no se deben permitir la salida hacia ningún tipo de destino, exceptuando zonas seguras. Ese de pronto sería un esquema para una política. Bajo ese esquema funcionaría en el resto de herramientas de orígenes. Entonces, a partir de cualquiera de esos orígenes, podemos llegar a etiquetar el dato. Lo que les decía, rutas de archivos, la clasificación de terceros. Tenemos también por allí la opción de hacer el reconocimiento de OCR, ¿sí? El tema de reconocimiento óptico. Algo muy importante acá de pronto es que traemos de pronto ya por ahí unas pequeñas plantillas, pero digamos que el punto importante, algo a resaltar, es la combinación que se puede llegar a dar en las categorizaciones de los datos. Les decíamos que teníamos, digamos que 3 principales, uno que es adopción. Esos 3 principales se pueden combinar, ¿sí? Dentro de una categoría, por ejemplo, etiquetar a partir de todo lo que se descargue de SharePoint, es un ejemplo, pero que dentro del contenido solamente se tenga que buscar cierto número de identidad. Entonces, cuando identifiques que hay números de identidad dentro de un documento y se descarga el SharePoint y lo va a etiquetar, entonces empezamos a cerrar mucho más la brecha, ¿sí? Para empezar a identificar nuestros contenidos sensibles. Esa de pronto es una manera de verlo para la clasificación de nuestros datos. Por aquí ya vamos a hablar un poco de lo que viene siendo las gestiones, todo lo que viene siendo de pronto el alcance como tal. Perdón. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando un poquito de lo que viene siendo la visibilidad de los datos, sí. Entonces, toda la parte de auditoría, toda la parte de la creación de políticas, toda la parte de la retención del dato. Por ejemplo, por acá tenemos todos los controles que se pueden llegar a generar, por ejemplo, cargas a la nube, movimientos por correo electrónico, cargas por Git, transferencias por red, ¿sí? Transferencias hacia la nube, movimientos por mensajerías instantáneas. Uno de los dolores de cabeza de hoy en día de las empresas es, bueno, ¿yo qué hago con el usuario que sigue utilizándome WhatsApp? Y ya fuera el corporativo, sino es el personal, siguen utilizando el WhatsApp personal para hacer transferencias de archivos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, creemos una política y sencillamente pueden seguir utilizando su WhatsApp, pueden generar todavía su uso de WhatsApp, pero para mensajes. Pero ahora si quieres enviar un documento no lo vas a poder hacer. Entonces, digamos que ese es uno de los ejemplos que se pueden ver acá. Por ejemplo, bloqueos de captura de pantalla. Bajo el mismo ejemplo de WhatsApp, si el usuario intenta enviar un documento que ya fue etiquetado, lo intenta cargar al WhatsApp web, WhatsApp instalado, y lo intenta enviar, pues no va a poder. Ahora, ¿qué va a pasar si lo intenta enviar por captura de pantalla su contenido? Tampoco podría llegar a realizarlo. Tal vez él ya lo intentó por captura. Voy a copiar y pegar esa información. No va a poder hacerse porque se tiene un control también del clipboard, que vendría siendo esto por acá abajo, el bloqueo del portapapeles. Entonces, esos son como tal los alcances que tenemos dentro de la generación de las políticas como tal. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es eso lo que ofrecemos. Prevenir que el documento que ya ha sido etiquetado, lo que les mencionaba anteriormente, etiquetamos, sí, origen, contenido, tipo de archivo,
o por integración, ¿cierto? Después de que hacemos ese proceso, básicamente lo que hacemos es crear la política. La política nos ofrece este alcance, bloquear todos estos destinos o empezar al menos a auditarlos, ¿no? Porque tal vez tenemos la idea de que todo tiene que ser bloqueado y quizás no sea así. No todas las empresas van a generar los bloqueos. Por ejemplo, una empresa nos decía, no quiero que la información se me filtre, pero tampoco quiero detener el core del negocio. Paulatinamente se fueron evolucionando en las políticas. Primero una auditoría, detectemos qué es lo que hay. Después pasamos a niveles de seguridad, porque es importante también tener presente eso. Los niveles de seguridad que se ofrecen dentro de la política son eso, auditoría, la posibilidad de generar notificaciones. Esas notificaciones son para el usuario final, también para el administrador de la consola, pero hablemos del usuario final. La notificación básicamente le va a generar, no sé, cuando intente cargarlo a WhatsApp, le va a saltar una ventana emergente de Séptica diciéndole, hey, ¿estás seguro de que quieres enviar este documento? Se encuentra asociado a una categoría. Continuar de todas formas, no, declinar el proceso. Entonces ya estamos generando conciencia dentro de la organización, porque también es importante tener ese punto sobre la mesa, ¿listo? Empezar a concientizar al usuario, porque pues ese va a ser nuestro eslabón importante a tener en cuenta. Entonces, a través de esa notificación, el usuario va a saber que está siendo auditado y que la información que está moviendo es de importancia para la organización. Tenemos el bloqueo. Ahora ya no vamos a decir si darle una opción de que pregunte, no, simplemente bloqueamos, punto. No puedes moverlo por WhatsApp. Ok, súper, listo. Y también tendríamos el bloqueo con override. Básicamente ese bloqueo con override hace una referencia a que vas a bloquearlo, pero le das la posibilidad al usuario de anularlo. Muy similar a la notificación, pero no, es un bloqueo para que lo puedas anular. Por eso no se habilita para todo el mundo, se habilita solamente para ciertas áreas. Pero bueno, más allá de eso, lo vas a tener ahí, sí, esa anulación, pero esa anulación conlleva otras cosas. Y es que si le das clic en anular, debes llenar un pequeño formulario en donde defines el por qué lo vas a enviar. Supongamos, no sé, vámonos a un caso del día a día. Está la secretaria en su oficina, necesitan, no sé, se fue el jefe, por X o Y motivo, por algún tipo de orden, ¿sí? O directriz, ¿sí? Necesitan hacer la entrega de un documento de forma urgente. Ahora, la secretaria no tiene el alcance para enviar ese tipo de documentación. Va a tomar el documento y lo va a enviar. No puede, hay un bloqueo, pero por eso aplicaría el bloqueo con override. Hay que habilitarlo solamente para ciertas áreas. Hay que hacer un análisis allí a quienes sí y a quienes no. Entonces supongamos que tiene ese override. Va a enviarlo o va a intentar enviarlo. ¡Pum! Salta la ventana emergente. No puede enviarlo. Anular. Debe de escribir, debe dejar diligenciado el por qué tendría que enviarlo. Entonces, debo enviarlo porque, ¿sí? Hay una solicitud de gerencia, de presidencia, directriz de superiores para entregar este documento a X personas. Ese tipo de comentarios debe escribirlos y esos comentarios se van a ver en la consola. Ese de pronto es digamos que el objetivo de ese override, dejar los comentarios del por qué debería hacerlo. También, tal vez, puede ser que hayamos extendido una política de bloqueo muy, muy fuerte, ¿cierto? Entonces, vamos a necesitar recibir retroalimentación de usuarios diciendo, no, mira, esta información sí debo compartirla porque está dentro de mis actividades del día a día. Entonces, ok, vamos a modificar o crear una política especial para este equipo de trabajo. Entonces, ahí es en donde empezamos a recibir este tipo de retroalimentaciones. Aquí vamos a encontrarnos de pronto un poquito con toda la parte de lo que viene siendo el análisis como tal de toda la parte de los riesgos. Entonces, uno de entrada, toda la parte de las políticas y el control del flujo del dato, todo lo que viene siendo control de navegación, la categorización sencilla, importante también tener presente todo esto, ¿sí? La posibilidad de categorizar la data. Una vez identificamos que son esos 4 puntos con los que trabajamos, la categorización del dato es muy sencilla realmente. Un ejemplo así súper práctico y es que, o más bien ejemplo no, sino anécdota, estamos adelantando una prueba de concepto. El usuario realmente inicialmente no conocía mucho el término DLP, pero pues fue investigando, ¿sí? Y entendió un poco de ello. Y a través de la herramienta pudo entender cómo se debería generar los controles, ¿sí?
Entonces, a partir de esos controles, el mismo usuario, realmente, pues se les explicó muy sencillamente cómo funciona la herramienta y a partir de la segunda sesión de la prueba de concepto, él mismo empezó a generar sus políticas. Una que otra no quedó muy bien, pero logró generar las políticas. Entonces, al final del día, el usuario es el que está terminando de generar las configuraciones. Eso es buenísimo. Buenísimo porque eso es lo que nos lleva a que es muy sencilla la herramienta, ¿sí? Es muy visual, realmente. Lo vamos a ver ahora en la demo. Entonces, ese es el objetivo, que sea muy intuitiva e interactiva como tal en la parte de los procesos. Por acá tenemos la visibilidad como tal de lo que realiza el usuario. Entonces, en la parte de los dashboards vamos a encontrar todo lo que viene siendo el análisis, o más bien, la auditoría de entrada, ¿sí? De lo que está haciendo el usuario, qué datos se está moviendo y por dónde y hacia dónde, qué tipo de navegación tiene este usuario, qué aplicaciones está utilizando, si está conectando o no está conectando dispositivos externos, dispositivos de almacenamiento masivo. El estudio como tal del riesgo que se le va dando es un estudio que se realiza a través de las prácticas que hace el usuario. Entonces, no sé, la tendencia del usuario es estar enviando información a través de, no sé, del navegador hacia un Gmail y casualmente dentro de la organización se tiene configurado M365 porque utiliza Gmail. Entonces, hay una política general. Entonces, a partir de que ese movimiento del dato empieza a diferenciar, ¿cierto? Lo normal de lo anormal, a partir de eso se va empezando a subir niveles de riesgo. Es eso básicamente lo que empezamos a ver en la consola, pero en la demo lo vamos a ver un poquito más. A través de la integración con 365 tenemos la posibilidad de tener un alcance, ¿sí? En la auditoría que se puede llegar a generar en 365. De entrada, auditoría. El objetivo como tal es empezar a generar como tal también controles, generar bloqueos allí. Entonces, en eso estamos trabajando. El objetivo es tenerlo para finales de este Q, en donde vamos a poder extender los bloqueos. Estábamos hablando de que no puedes cargar un documento a WhatsApp. Ahora vamos a hablar de que todo lo que se encuentre en 365 no lo puedas enviar a ciertos destinos. Por lo pronto estamos auditando todo ese flujo, de dónde se movió, hacia dónde se movió, si lo envió por correo electrónico, súper bien. OneDrive, SharePoint, Outlook, Teams. Ahora, pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, más adelante? Es que podamos llegar a proteger eso. Ya estamos a pocos pasos de tener ese alcance en cuanto a la protección como tal allí. Tenemos informes, estos informes básicamente nos entregan todo el estatus como tal de la herramienta, de todo lo que ha estado recopilando. Podemos llegar a programarlo semanal, diario, mensual. Básicamente se puede llegar a generar esos informes para que se nos entreguen periódicamente. Lo ideal es que sea así. Tenemos por allí un informe súper importante a tener en cuenta que va a ser la auditoría de seguridad. Este informe en las pruebas de concepto o inclusive en el día a día nos va a dar el plus, porque esta auditoría de seguridad yo la resumo así: nos entrega la información a modo general para que sepamos qué es lo que está sucediendo, nos dicen dónde estamos o tenemos una falencia, dónde estamos fallando, pero más que una falla yo diría es un punto de mejora, donde estamos bien, pero que no deberíamos quedarnos con eso, sino deberíamos mejorarlo. Ahora, bajo ese mismo argumento, pasamos Steven, te perdimos. Steven, hola. Ya démosle un segundito, le voy a escribir acá por interno a ver qué pasa. Hola, hola. Bueno, creo que Steven tiene problemas técnicos. Ay, no me digan que no me no, creo que ya escucharon, llegó, puede ser. nuevamente. ¿Dónde me perdieron? No, te habías caído, Steven.
¿Puedes mostrarme el slide y te digo en cuál slide quedaste? Sí, déjame ver el Eso que slide. fue hace mucho. No, fue hace nada, No, hace una como hora, no 15 te minutos preocupes. más o menos. Bueno, súper bien. Pero dale, Acá Ahí, hacemos estábamos. tiempo. sí, estábamos ahí. Les estaba hablando de los Sí, aquí informes, de la estabas, aquí programación, estabas. de la auditoría de seguridad. Correcto, sí, nos estabas Ok, mostrando todo este slide. listo, súper. Básicamente es eso, programar informes de seguridad periódicos para que sepamos como tal, digamos que cómo nos encontramos y cómo deberíamos empezar a mejorar. Algo que va hacia la versión on-premise, ¿sí? Algo que vamos a encontrar en la versión on-premise que diferencia la versión cloud es que teníamos por acá una integración con SIEM. Importante, muchas empresas le dan provecho a esta parte más de lo que uno espera, realmente le sacan mucho provecho. Integración con directorio activo, la visualización como tal de la base de datos, al ser on-premise, bueno, tienes el alcance como tal de visualizarla. Y por acá como tal todo el tema de integración de análisis de datos, por ejemplo, hacer una integración con Power BI para hacer un análisis de la información que se ha estado recopilando. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la demo. También un momento vamos a dejar de compartir esto para pasar a presentar. Listo, por favor me confirman, ya se debería estar viendo aquí la consola. Ahí estamos viendo la consola, claro que sí. Listo, súper. Esta es la consola de Séptica. ¿Sí? Realmente entre la versión on-premise y la versión cloud, en cuanto a la navegación dentro de la consola, no van a encontrar diferencia. Tanto en la nube como en on-premise se va a encontrar lo mismo. ¿Listo? Van a haber detalles, por ejemplo, el tema de 100, pero es eso. Son detalles, son configuraciones diferentes, son temas que se encuentran en otro punto que hacen la diferencia con la versión on-premise. Vamos a mostrar la versión cloud para que veamos, digamos, que entra esa información que queremos ver. Séptica funciona a través de una instalación de un agente en las estaciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, ese agente lo que va a empezar a entregarnos a nosotros es toda la información que vamos a ver. Todo el tema del uso de los datos, del uso de los documentos, cómo lo mueven desde dónde hacia dónde, por dónde los están moviendo. Todo el tema de las aplicaciones, qué aplicaciones están utilizando, todo el tema de la navegación que está realizando el usuario y los dispositivos externos que se están utilizando. Vamos a ahondar un poquito por acá en la parte de la data. Básicamente la data nos va a entregar, ¿sí?, todo lo que viene siendo cuántos usuarios, cuáles son los usuarios que más han estado infringiendo políticas de seguridad o que más lo han intentado al menos. Nos va a entregar por acá, esto es súper importante, esta parte gráfica en donde nos dice dónde más se ha estado generando flujo de datos, en qué fechas se vio más el movimiento del dato. Por qué categorías fueron las que más movieron datos. Una vez tengamos categorías configuradas, vamos a encontrar aquí en la parte superior cuáles son esas categorías que se tienen y cuáles son las que más han generado flujo de datos. Por acá bloqueos, los registros y por acá lo que se estaba moviendo hacia 365. En cuanto al movimiento del dato, lo vamos a encontrar acá en este registro. Entonces nos va a decir, bueno, se movió el documento de acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice qué documento fue el que se estuvo moviendo, desde qué estación de trabajo y cuál fue el usuario que hizo este movimiento, desde qué origen hacia qué destino. Aquí también nos va a entregar la operación, importante este dato de la operación. En la operación vamos a encontrar lo que les mencionaba por allí anteriormente, que el usuario abre, copia, mueve, elimina, renombra, todo lo que viene siendo la operación sobre el documento. Aquí lo vamos a encontrar. Y por acá vamos a encontrar lo que les mencionaba de los niveles de riesgo. Por lo pronto, ninguno de estos documentos ha tenido, digamos que un gran impacto. Por acá ya empezó a generar un nivel de riesgo para estos documentos. Entonces, por ejemplo, nos está queriendo decir que estos documentos han sido movidos, tal vez se han estado moviendo hacia algún destino que no se encuentra asociado a alguna zona segura, por ejemplo. Entonces, por eso nos está empezando a asociar a los niveles de riesgo. Es eso básicamente. Importante tener en cuenta toda esta parte. Por acá en las aplicaciones nos va a entregar información de cuánto tiempo
digamos que a modo cronológico, cuándo se ha estado utilizando más aplicaciones, qué tipo de aplicaciones son las que se han estado utilizando, los bloqueos, lo que nos lleva a un punto por allí súper importante en la parte de las políticas y es los controles de aplicaciones. Nosotros tenemos la posibilidad de generar un control de aplicaciones, pero ya hablamos un poquito de ello en la parte de las políticas. Por aquí nos va entregando cuáles son esas aplicaciones que se encuentran sin categorizar. Importante esa parte. Certica como tal entrega como tal digamos que la gran mayoría de las aplicaciones clasificadas o bueno, asociadas a categorías. Pero es importante, ¿sí?, que nosotros digamos que como tarea hagamos un barrido periódico de cuáles son esas aplicaciones. Lo mismo sucede en sitios web que se encuentran sin categorizar. Por todo el tema del modelamiento, todo el tema de novedades que se van presentando, tal vez Certica no alcanza a tener como tal la categorización de todas las aplicaciones, de todos los sitios web. Entonces, por eso sí es importante hacer eso. De todas formas, esto tiene un porqué y es que Certica como tal busca adaptarse a la organización, por eso también vamos a tener la posibilidad de recategorizar aplicaciones. Un ejemplo súper válido. Hace poco en una prueba de concepto bloqueamos, porque viene un bloqueo para las aplicaciones de, por ejemplo, navegadores alternativos. Y para ellos era importante tener sobre la organización habilitado el uso de Brave. Para ellos era Brave, su navegador predeterminado. Pero ¿qué sucede? Él viene categorizado como un navegador alternativo. Posiblemente la tarea era simplemente moverlo a la categoría de navegadores normales. Y ya, punto. Salimos de ese problema. Pero entonces el punto es que nos permita realizar eso. Por ejemplo, Firefox en este caso está en alternativo, pero debería estar en navegador normal, en web browser. Ya, punto. Pero ese es el objetivo de Certica, permitir que el administrador pueda ir jugando con la herramienta, dejar que la herramienta se moldee a la organización, más no que la organización tenga que adaptarse sí o sí a una herramienta que bueno, digamos que no es tan flexible. En este caso sí. Entonces el objetivo aquí es empezar a identificar cuáles son las aplicaciones que se han estado utilizando, el tiempo que se le ha estado dedicando, los usuarios que han estado accediendo allí. Con 2 clics ya podemos identificar, por ejemplo, aquí hay un clic, y con otro clic podemos identificar cuáles son esos 7 usuarios que han estado utilizando Firefox. Podemos filtrarlo por acá por usuario para identificar, no sé, qué ha estado haciendo Andrés. Pongamos Andrés, ok, ¿qué has estado haciendo? Vamos a identificar, por ejemplo, que Andrés ha estado utilizando herramientas corporativas, nada raro, hasta que encontramos una categoría de juegos. Uy, caramba. Entonces, ese es el objetivo. Empezar a identificar ese tipo de actividades que puede ser que no sean del día a día. Y empezar a generar como tal tareas para empezar a bloquearlos o, bueno, tomar decisiones. Ahora que queremos identificar cuáles son las categorías que se encuentran dentro de la organización, por ejemplo, aquí podemos desplegar un poquito cada una de ellas y empezar a identificar cuáles son todas estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ofimática, cuáles son estas aplicaciones que se han estado utilizando y aquí las vamos a ir encontrando. Bloqueos, lo que les decía, los registros, acá nos trae los registros de bloqueo, control de aplicaciones. Aquí nos dice cuáles son esas aplicaciones que han sido bloqueadas. En la parte de navegación nos va a entregar una información muy similar a lo que ya vimos. Entonces aquí nos dice cuáles son los sitios web más visitados, cuáles son los que han sido auditados hasta el momento, los que se encuentran sin categorizar y los bloqueos que se han realizado. Y por acá nos dicen en qué periodo se ha visto mayor navegación. Por acá en el registro por sitio web nos va a decir cuáles son esos sitios web donde se han estado accediendo, las categorías. Todavía por acá tenemos la posibilidad de recategorizar si así lo necesitamos. Por aquí vamos a encontrarnos también con toda la parte del tiempo dedicado a estos sitios web y la cantidad de usuarios que han accedido a ellos. Por aquí filtramos un poquito para identificar por usuario. Así vamos viendo cuál es el alcance como tal de cada uno de ellos, la categoría, para identificar qué categorías son las que han sido utilizadas. Y por acá vamos a hablar de los registros de bloqueo. Por lo pronto tenemos solamente un intento de acceder a una plataforma. En los dispositivos externos que nos vamos a encontrar, básicamente aquí vamos a tener información del dispositivo, la identificación del mismo, qué usuario y en qué estación se hizo la conexión de este dispositivo, si se encuentra o no se encuentra asociado a una zona segura, importante ese término, zonas seguras, ya hablamos un poquito de ello, y por acá la parte de las acciones y las políticas y cuándo fue que se conectó. Es eso básicamente, un reporte de los dispositivos que se han conectado, punto.
pero esto nos lleva a tareas. Por ejemplo, lo que les decía en las políticas para hablar de un poco de los destinos seguros, pero ya hablamos de eso. Pasamos acá al behavior. Behavior básicamente nos va a entregar en forma cronológica, un poquito más detallado, la información del uso de aplicaciones y el uso de sitios web. Aquí básicamente nos dice qué usuario utilizó qué aplicación, durante cuánto tiempo y cuándo. Esto con el objetivo de empezar a identificar, por ejemplo, cuándo fue su primer uso en el día, por ejemplo. O sea, podemos analizar ese tipo de información acá. De todas formas, por acá arriba tenemos más filtros, podemos ir sumando de pronto más información, por acá en este lado. Lo mismo toda la información de los dashboards. Aquí bajo el mismo parámetro tenemos más filtros, por acá arriba de pronto podemos ir sumando más información. Y en sitios web vamos a encontrarnos con un punto súper importante. Lo mismo que en aplicaciones nos dice cuál es el sitio web visitado, cuál fue el usuario y desde qué aplicación, cuál fue el usuario y desde qué estación de trabajo, cuánto tiempo se le dedicó. Pero acá en aplicaciones se suma esta columna súper importante. Acá es donde vamos a empezar a detectar, bueno, caso anecdótico, lo que nos contaba Andrés del usuario que accedía a buscar a través de plataformas La Rosa de Guadalupe. Genial. También tengo una anécdota súper importante que nos funcionó muchísimo y este fue el punto en donde pudimos llegar a cerrar esa prueba de concepto acá en Colombia. Teníamos un usuario, sí, bueno, una organización que pues estábamos haciendo la prueba de concepto, estaba conociendo el producto, estaban interesados en toda la parte de la auditoría, ni siquiera en la parte de la protección, pero era más que todo en la parte de la auditoría. Y casualmente en la auditoría detectamos que había un usuario que estaba accediendo, ¿sí? A plataformas, digamos que poco éticas. Una plataforma ucraniana en donde estaba descargando unos videos, si continúo con el término, poco éticos, y los estaba moviendo hacia Drive y hacia dispositivos externos. ¿A qué nos llevó todo esto? Básicamente esto nos llevó a que el usuario que estaba haciendo eso fue detectado a través de este módulo, principalmente por la navegación tan particular que tenía ese usuario. Y después empezamos a ahondar un poquito más y detectamos el flujo del dato, entonces vimos que lo estaban moviendo hacia dispositivos externos. Por aquí vimos esos dispositivos que estaban conectados no eran del área de TI, no eran de los autorizados, ellos pues estaban viendo como toda esta parte y pues se dieron cuenta de que deberían generar un control de dispositivos. En teoría ya lo tenían con el antivirus, pero bueno, no sé qué pasó ahí. Ahora, el tema de la navegación se pudo dar. Ellos tenían bloqueos a través del firewall. El usuario lo que hizo fue a través de un proxy acceder a esas plataformas y desde allí estar descargando. Entonces, digamos que saltó muchos niveles de seguridad, lo que conlleva, bueno, después de que es auditado y detectado, conlleva a toma de decisiones. Por supuesto, de nuestro lado lo que se hizo fue entregarle el informe, entregar capturas o dejar que lo tomaran, descargar un par de informes y ellos tomaban la decisión. Ya sobre la mesa quedó esa información y afortunadamente, pues bueno, pudimos de pronto llegar a buenos términos con ellos. Pero ahora, esto es un mal uso de la herramienta, un mal uso de la estación de trabajo. Yo le decía al cliente, bueno, ¿y qué pasa si esa información que descargó no era información, bueno, poco ética, sino de pronto era la información que tenían los usuarios de contabilidad en su carpeta compartida? ¿Qué pasa si este usuario estaba accediendo a esa carpeta y la estaba moviendo hacia su dispositivo externo? ¿Qué pasa si dentro de esa información que movió encontraban información confidencial? Tal vez recursos humanos, información de procesos legales que se tenían con otros usuarios, estados de salud. Ahí es en donde vamos a encontrar, por ejemplo, ese insider. Y ahí fue en donde el usuario dijo, ok, entiendo, hay que proteger la data. Aplicamos un par de políticas, empezamos a hacer pruebas, funcionó súper bien. Pero ese es el caso, ¿sí? ¿Qué pasa si más allá de ser un mal uso de la herramienta o de las estaciones de trabajo del entorno corporativo, el usuario intenta filtrar información y puede llegar en algún momento a generar alguna vulneración o dañar la imagen de la empresa o generar algún tipo de pérdida económica? Ese es, digamos, que el objetivo acá de todos estos módulos de visual. Sí, acá es meramente auditoría. Ese es el objetivo. Empezar a identificar cuáles son esos insiders y empezar a identificar cómo podemos empezar a prevenir que se pueda llegar a filtrar información confidencial de la empresa. Ya saliendo de toda esta parte anecdótica,
pasamos a la parte de tráfico de correo electrónico, el alcance como tal. Acá básicamente nos muestra desde qué estación de trabajo, qué usuario fue el que hizo el envío del correo electrónico, de dónde hacia dónde. Nos muestra si se tenía o no se tenía algún adjunto en ese correo electrónico. Y por acá nos dice cuáles fueron esos dominios implicados aquí. Eso como tal es la parte de la auditoría. Ahora, ¿cómo empezamos a proteger? Vamos a irnos en la parte de la definición de zonas seguras. Por ejemplo, les decía de los dispositivos, les decía de las URLs en donde deberíamos o no deberíamos cargar información, carpetas compartidas, todo ese tipo de destinos hacia donde se ha movido información se van a empezar a ver aquí a modo de lista. Entonces van a aparecer acá todos esos dispositivos, carpetas compartidas, URLs, bueno, todo hacia donde se ha movido información. Lo único que tenemos que hacer como administradores es seleccionarlo y moverlo hacia donde competa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que es una zona insegura o es una zona segura. Es lo mismo, tal cual, hacer esto, seleccionarlo y moverlo. Esa es la tarea. Una vez definimos como tal esto, podemos hablar un poquito de la parte de la configuración de políticas y generar excepciones dentro de las mismas para que no sean una total restricción, sino tener ciertos permisos. Entonces, antes de eso, voy a pasar a la parte de la clasificación de datos, de la categorización del dato. Entonces, por ejemplo, hablemos de este privado, que es una categoría que creamos para República Dominicana. Esta categoría básicamente lo que está haciendo es detectar, ¿cierto?, a través de una expresión regular, el contenido de los documentos. Y lo que hace es analizar ese contenido y cuando detecte algún dato que coincida con esa expresión, que básicamente es la cédula de República Dominicana o el DNI de República Dominicana, cuando encuentre un documento, un dato, ¿sí?, que coincida con esto, lo va a asociar a la categoría privado. Pero tenemos lo que les decía, tenemos otras posibilidades, no solamente a partir del contenido, que en este caso es a través de una expresión regular. Podría ser un diccionario, podría ser un algoritmo predefinido. No hay ningún problema por acá. Pero también podría ser a partir del origen. Entonces, no sé, supongamos que tenemos una carpeta compartida, entonces todos los documentos que se descarguen desde esa carpeta compartida deberían ser etiquetados. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, por ejemplo, dámosle un nombre al servidor poseedor, ¿cierto? Y ese servidor tiene una carpeta que es RRHH. Entonces, vamos a definir esa regla. Lo que vamos a definir es que todo lo que provenga, ¿cierto?, de esta carpeta compartida, ¿cierto?, que sería esta regla, nos lo va a asociar a la regla de privado, de tal manera que va a empezar a asociarse a categorías. Todos esos documentos van a quedar etiquetados. Por lo pronto es eso, etiquetado del dato. Y también le podríamos sumar una regla acá, como para de pronto decir, seamos un poquito más específicos. Y vamos a sumarle de pronto, no sé, acá, esto, es un ejemplo. Y entonces lo que estamos diciendo acá es que esta regla que está acá, uy, creo que no la guardé. Era acá arriba, perdón. Sí, ahora sí, lo que estamos definiendo es, por ejemplo, aunque lo cargué como expresión regular, vamos a cargarlo como direccional. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a definir acá es que cuando detecte, ¿cierto?, un documento que provenga de esta ruta y que contenga esta palabra clave, nos lo va a asociar a privado. Básicamente es esta regla. Esta regla de RRHH lo que nos está diciendo es que desde la carpeta compartida, todo lo que se llegue a descargar de allí y que contenga en ese documento la palabra DNI va a quedar asociado a la categoría de privado. Es eso básicamente, es la posibilidad que nos da como tal la herramienta, poder jugar un poquito con esas configuraciones. Una vez definimos esas categorías, podemos jugar con lo que vienen siendo políticas. Entonces, por ejemplo, esta política lo que nos está diciendo es que todo lo que esté asociado a la categoría de privado y finanzas es una categoría que está asociada, está identificando documentos o contenido sensible a partir del algoritmo de LUM, números de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias. Entonces, lo que está haciendo esta herramienta, estas dos categorías es eso, identificar a partir del contenido y como lo vimos, privado también lo está haciendo a partir de un origen. Entonces, cuando se detecte eso, ¿cierto?, esa descarga de ese documento, cuando se identifique como tal esos contenidos sensibles, lo que va a suceder es que
Acá estamos bloqueando, ¿cierto? Todos estos destinos van a quedar bloqueados, o más bien, cuando un usuario intente cargar allí, pero, ¿cierto? ¿Qué destinos son? Cargas a la nube, envíos por correo electrónico, transferencias a dispositivos externos, transferencias por red, mover hacia dispositivos, allá lo había mencionado, por mensajerías instantáneas, impresiones, importantísimo ese punto, importante esa parte de las impresiones, muchas veces omitimos o de pronto lo obviamos, ¿sí? Que de pronto no debería ser así, pero un documento que se imprime es un documento que se puede filtrar, o sea, ya es una filtración de datos allí, si no se tiene controlada esa información. Entonces es importante empezar también a tener en cuenta los controles de impresiones. Aquí, por ejemplo, podemos definir si se puede o no se puede imprimir el documento. Por ejemplo, aquí decimos que no se puede imprimir ni física ni virtualmente, o sea, pasarlo a un PDF, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo que todos los documentos que estén asociados a estas categorías no se van a poder generar este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque estábamos bloqueando. Podría ser una notificación, lo que les decía antes de los niveles de seguridad, podría ser una notificación, podría ser un bloqueo con override, no hay ningún problema. Y por aquí lo que estamos diciendo es a quién vamos a bloquearle. Entonces, importante tener presente eso. Las políticas nos permiten ser tan granulares que podemos aplicarlo para uno o muchos usuarios, para uno o muchos grupos o para la empresa completa. Entonces, básicamente es con eso con lo que podemos ir jugando aquí. Y le podemos sumar el control del clipboard y el control de las capturas de pantalla. Entonces, tenemos esas posibilidades aquí. Es eso básicamente lo que nos permite realizar las políticas, en este caso de datos. Ya saliendo un poquito de esta parte de la protección del dato, ¿cierto? También tenemos la posibilidad de generar como tal control de aplicaciones. Obviamente todo esto va orientado y pensado hacia la protección del dato. Entonces, en este caso, va a bloquear la aplicación, ¿sí? Es un bloqueo general. Supongamos que por acá tenemos, no sé, un NX, supongamos que lo tenemos, creo que lo tengo. TeamViewer. Seleccionamos esto. Entonces, básicamente, los bloqueos se pueden realizar por categorías o por la aplicación que se ha designado. Entonces, tenemos muchas posibilidades aquí sobre la mesa. Ahora, esto para la parte de aplicaciones. También lo podemos hacer para los sitios web. Así tal cual como lo mostraba en la parte de aplicaciones, lo podemos extender hacia los sitios web. Entonces, podemos bloquear por categoría o por el sitio web al detalle. No hay ningún problema. Y por acá en dispositivos externos también tenemos los controles. Todos estos son los dispositivos que podemos llegar a controlar, ¿sí? Y los niveles de seguridad aquí serían bloqueo, lectura nada más, notificación y, bueno, permitir. Es eso básicamente. Para estos últimos tres controles, lo de aplicaciones, la de navegación y los dispositivos externos, aplica igual como en la data. Esos niveles de seguridad se pueden extender hacia uno o muchos usuarios, hacia uno o muchos grupos, o hacia toda la empresa. Entonces, básicamente tenemos todo esto. Y si nos damos cuenta por acá, que se me olvidaba, tenemos que se puede hacer el bloqueo excepto las zonas seguras. ¿Sí ven? Acá es donde empezamos a jugar con todo esto. Lo mismo por acá en la política de datos. En la política de datos también tenemos esa opción. Bloquea todos estos destinos, exceptuando los que se encuentren asociados en nuestra zona segura. Entonces, por ejemplo, supongamos que está esta carpeta aquí. Entonces, todos los destinos van a ser bloqueados, exceptuando esta carpeta compartida. Es eso básicamente lo que nos permite realizar Safetica. Por aquí nos encontramos con un poquito de lo que vienen siendo las alertas, el control ya o auditoría de nuestros dispositivos que se encuentran en la consola, toda la parte de la integración con 365, la creación de los informes, control de los dispositivos y administración de licenciamiento. Es eso básicamente lo que nos ofrece aquí Safetica. No sé si de pronto tengamos preguntas acá en el Por chat. ahora no hay preguntas, pero démosle unos segunditos para ver si alguien tiene alguna duda adicional sobre lo que nos acaban de mostrar. De todas formas, si es necesario, nosotros podemos programar unas sesiones individuales con cada uno. Si de pronto quieren ahondar un poquito más, de pronto si quieren hacer un poquito de pruebas sobre la herramienta, no hay ningún problema. Claro que sí, Steven, muchísimas gracias por la demostración. Andresito también, muchas gracias. A ver, acá hay algo en el chat.
Nos preguntan que si podemos tener una demo para pruebas. Claro que sí, nosotros inclusive los podemos acompañar de pronto para, no sé, tenemos un cliente, le está interesado en DLP, nosotros podemos acompañarlos, simplemente coordinamos agendas y programamos una sesión, vamos, le presentamos la herramienta, un poquito mucho más mejor de lo que se puede hacer el día de hoy. Eh, Presentamos la herramienta, ¿sí? Y llevamos siempre a la prueba de concepto. La prueba de concepto es eso, creo que lo que me estás pidiendo, para que tengas la herramienta, puedas jugar con ella, para que puedas aplicar políticas. De todas formas, eso tanto para Canal como para el cliente, la idea es que se pueda manejar 4 sesiones. Las pruebas de concepto nosotros tenemos un plan siempre, manejar 4 sesiones. Una que es la implementación, dígase en Premise, dígase en Cloud, siempre lleva algo de tareas, entonces siempre se hace en una sola sesión. La segunda sesión es una creación de reglas, creación de categorías, jugar con el tema de las políticas como tal, dejar habilitado eso para la tercera sesión. De tal manera que en la tercera sesión llegamos a aclarar dudas, inquietudes. Si no hay muchas dudas ni inquietudes y todo más bien ha fluido bien, extendemos las configuraciones en tema de navegación, temas de aplicaciones, controles que se puedan llegar a generar, inclusive los de dispositivos, y saltamos a nuestra última sesión. Esa última sesión es donde hacemos la entrega de la auditoría de seguridad. ¿Recuerdan ese documento que les mencionaba? Espérame, miro si yo tengo por acá uno. Sí, acá tengo uno. Voy a dejar de presentar. Uy, invierto. Ya abro. Listo. Estoy compartiendo un documento de Word. ¿Me confirman? Sí, ahí te estamos viendo. Esta es la auditoría de seguridad. Lo voy a mostrar muy rápidamente, pero básicamente esto es una auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad muestra ese contenido, el alcance como tal a modo general, un resumen de la información que se ha recopilado, toda la parte de los documentos que se han estado transfiriendo por diferentes medios y lo que les decía. Listo. Uno es que nos entregue la información muy global, pero lo más relevante es esto, que nos digan dónde nos falta algo. Pero más allá de que nos digan dónde nos falta configurar cosas, es que nos dé esto, las recomendaciones. Eso es la auditoría de seguridad, que nos diga la información general de lo que se ha estado recopilando en un resumen. 2, que nos entregue dónde debemos mejorar o en dónde estamos bien. Y 3, nuestras recomendaciones, el plan de acción para tener en cuenta todo eso. Y si lo vamos viendo en cada uno de los ítems, vamos encontrando ese punto. Tenemos información que se ha estado recopilando, puntos a mejorar, ¿cierto? Por ejemplo, acá nos dice qué puntos debemos mejorar y aquí cómo mejorarlos, qué debemos hacer para mejorarlos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos encontrándolo con la información que se está moviendo por correo electrónico, por webmail, por lo que se ha sido cargado hacia la web, lo que se ha estado moviendo por mensajería instantánea, todo lo que se ha estado moviendo por almacenamientos en la nube, todo lo que corresponde de pronto a un análisis del uso de aplicaciones y el uso de sitios web. Y por último, nos encontramos con el análisis del uso de impresoras. Entonces nos va a decir qué impresoras son las que se han estado utilizando. Importante tenerlo en cuenta. Lo que les decía, un documento que se imprime es un documento que se puede llegar a filtrar. Es eso básicamente lo que entregamos en esa última sesión de la prueba de concepto. Con eso se cierra y con eso se le dice al cliente, si necesitas presentarlo a la junta directiva, por favor, llévanos con la junta directiva, nosotros apoyamos en esa presentación. Si no, y ya quedó todo súper claro, súper bien. Claro, Steven, muchas gracias. Mira, nos preguntan si dentro de las políticas se pueden hacer excepciones. Por ejemplo, que quiero que le bloquee todo a todo el mundo el envío de cédulas, a excepción de 5 usuarios. Sí y no. Más bien es cambiar la visual de cómo lo aplicas. No es para todo el mundo. Sería el bloqueo para todos, ¿cierto? Bueno, estoy diciendo lo mismo, pero sería aplícalo a todos, pero quita esos 5, no los pones dentro de ese listado. Entonces aplicas, por ejemplo, si tú dices, no, es que tengo 5 usuarios que deberían ser considerados como VIP porque sí pueden enviar ese tipo de información, pues créale un grupo para ellos. Le creas un grupo a ellos y así aplicar los controles. Ya, buenísimo. Y tenemos 2 preguntas más.
La primera, si Safetica tiene cobertura para la protección sobre el correo en la nube, es decir, si un usuario tiene información confidencial en su correo corporativo y lo abre en su equipo personal y desde allí envía un correo con información confidencial, pero no hay agente en ese equipo, ¿cómo lo podría proteger? O si se podría proteger con Si Safetica. es una integración, ujú, si es una integración por 365, vamos a auditar. Por lo pronto es auditoría. Estamos a pasos, que es a Q3, a enero, febrero, marzo, mayo, junio, y siempre me confundo, abril, mayo, junio. En abril, mayo, junio, vamos ya finalizando este junio o principios de julio, contaríamos con el alcance de protección. Por lo pronto es auditoría en 365, pero vamos a tener ese alcance, ya estamos a expensas de ello, para tener la protección sobre correo electrónico y poder definir si debería o no debería enviarse hacia esos destinos. Hablando, obviamente, solamente en 365, en nube. Claro. Y otra pregunta es si Para que Safetica protege frente a la exfiltración de la información por un ataque de ransomware. no, no. Ahí sí eso hay que tener muy presente eso. Séptica como tal, a través de políticas protegemos la filtración del dato para que el usuario no lo haga. Pero ransomware tiene que ser un trabajo en paralelo, ¿sí? De la mano con un antivirus, preferiblemente, ¿sí? O bueno, con alguna otra herramienta que se tenga allí, digamos que orientada hacia este tipo de tareas, pero principalmente es eso, un trabajo de la mano. No podemos decir que es el uno o el otro, tienen que ser los dos allí trabajando Claro que juntos. sí. Y nos preguntan qué necesitamos saber para hacer un dimensionamiento del producto de Safetica, qué debemos tener en cuenta, qué preguntas le debemos hacer al cliente. Dentro de mis preguntas desde el lado técnico, ¿cierto? Yo generalmente suelo preguntar muchísimo, bueno, digamos que, ¿qué necesita cubrir? ¿Cuál es la necesidad? Identificar principalmente cuál es esa necesidad. No sé, vámonos al punto, bueno, que nos cuente un poquito de su historia. No, mira, es que yo sufrí o sospecho de que, porque siempre pasa por ahí, sospecho de que hay un usuario o hay un área que nos está enviando información, nos está filtrando información. Un caso así súper puntual. Acá en Colombia, un cliente nos dijo, mira, es que tengo sospechas del área de mercadeo. Así nos dijo, uy, ¿por qué? Porque casualmente yo voy a presentar una oferta o voy a presentar un producto nuevo y la competencia me está presentando digamos que el mismo producto, pero bueno, de otra manera, ¿cierto? Con mucho mayor descuento, con mucho mayor, bueno, digamos que buscan la manera de contradecir, ¿no?, lo que vamos a presentar. Es mucha coincidencia y ya llevamos meses luchando contra eso. Yo sospecho que ellos nos están compartiendo las promociones o el proyecto que se va a hacer. Entonces, ahí es eso, ir al cliente y decir, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas proteger? No, es que tengo, porque puede ser también, ¿no? Y sucede mucho en Chile. No, es que mira que estamos pasando por auditorías y necesitamos cubrir todo el tema legal y cumplimiento de normativas. Ah, ok, tú necesitas cumplimiento de normativas. Ok, súper. No, es que yo tengo sospechas de que me están filtrando información. Entonces quieres prevenir la fuga de datos. Sospecho de que hay un usuario que me ha estado enviando información hacia cuentas que no corresponden, pero la verdad no tengo un alcance para auditar. Ah, quieres auditar. Es eso, identificar esa necesidad puntual del usuario de entrada. Después es un poquito ya más técnico, que si de pronto lo necesita en nube, que si lo necesita en un premise, ya es un poquito más técnico. Yo creo que el punto principal va a ser encontrar la necesidad puntual del cliente. Después son detalles, en nube, on-premise, si tiene o no tiene 365, bueno, ese es otro punto importantísimo a tener en cuenta. Nosotros desde Séptica somos muy transparentes, entonces decimos, por ejemplo, nos dicen, no, mira, es que tenemos sistemas operativos, el cliente puede decir, mira, necesito proteger información de Linux, necesito proteger información de Mac, todos mis dispositivos están sobre Windows. Eso es un dimensionamiento técnico, pero muy importante para empezar a identificar compatibilidad. Lo mismo de ofimática, ¿qué ofimática manejan? A partir de ese tipo de datos vamos a empezar a dimensionar un poquito mejor la parte de los proyectos. Cantidad de usuarios también, importante tener en cuenta. ¿Cuántas son las estaciones de trabajo que desean proteger? ¿Por qué esa pregunta es importante? Porque si nos dicen, no, es que son 1500, son 2000 estaciones de trabajo,
Entonces, sí o sí, tendríamos que irnos con la versión on-premise. Ya de entrada dejamos de preguntar si la prefieren en nube o en on-premise. Tiene que ir con on-premise. Entonces, digamos que esos son uno de los tips. No sé si de pronto por ahí Andrés del lado comercial tenga alguno que otro, pero seguramente sí. De todas formas, lo que les digo, ¿no? Si tienen de pronto por allí algún cliente, no, mira, es que mencionó algo de protección del dato, nosotros los apoyamos haciendo una demo, apoyamos de pronto haciendo ese dimensionamiento inicial, si de pronto tienen de pronto la duda, nosotros apoyamos haciendo ese dimensionamiento con el cliente, no hay ningún problema, cuentan con Claro nosotros. que sí, Steven, muchísimas gracias. Recuerden igual que lo que dice Steven, cuentan también con el apoyo de nosotros, se contactan con su ejecutivo comercial de confianza, bien sea de Chile, de Perú o de Colombia, o bien tiene el correo en el chat de Adriana Molano, si requieren alguna presentación adicional con sus clientes o para su equipo comercial, podemos ir, verlo, no vayan solos a las presentaciones, saben que cuentan con nosotros. Hay comentarios adicionales, como si les vamos a enviar la presentación, la grabación, sí, sí a todos, sí. Entonces, si les vamos a enviar la grabación, estará en el transcurso de los días llegándoles un correíto para algún datasheet, información adicional. Nos pueden escribir y lo enviamos, no hay ningún problema. Esta presentación pues es la que manejamos principalmente para canales. Entonces, ahí se las estaremos haciendo llegar. Y como les digo, cuenten con nosotros para cualquier apoyo en presentación. Vamos con Andrés, con Steven, aprovechémoslos, explotémoslo. No, ellos cuentan, están ahí para Gracias. apoyarnos. Juli, quiero aprovechar eso, discúlpame que te interrumpa antes de que se nos acabe el tiempo. Quiero hacer un llamado a la acción para todos en cuanto al tema de certificaciones técnicas. ¿Qué sucede? Ahorita con el tema de la nueva versión va a ser muy importante que culminemos los que vayamos en algún punto de la certificación técnica, que logremos culminar los cursos de certificación. Para los que ya tengan, en este caso, alguna parte o certificados Tier 2, la invitación es a que hagan la recertificación. ¿Por qué? Porque en el portal ya van a encontrar los nuevos módulos que debemos cursar para completar todo lo que tiene que ver con la nueva versión. Que la propuesta que se tiene es cuál. Tratemos de finalizar esta recertificación, sobre todo los que ya tienen alguna parte avanzada o ya cuentan con un Tier 2, el plazo mínimo para terminar, o bueno, el plazo máximo, perdón, para finalizar esta parte es el 30 de este mes, 30 de junio. Son unos cursos adicionales que deben hacer a lo que ya de pronto han venido trabajando. ¿Listo? Entonces, dos invitaciones, los que ya tengan su certificación, por favor, continúen haciendo los cursos adicionales. Los que no han iniciado, es muy importante, certifiquémonos. Ustedes no se imaginan cómo ayuda a tener al equipo comercial, al equipo técnico totalmente certificado. Esto es, digamos que algo que estamos manejando directamente desde HQ y sabemos que en los próximos días vamos a hacer un anuncio con lo relacionado a, bueno, a mirar cómo hacemos para apoyar a los canales para que se certifiquen de una manera más rápida, más pronta y bueno, y pongan a prueba sus conocimientos. ¿Listo? Era el aviso que les quería dar. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por intermedio de Juli, nos pueden hacer llegar estas preguntas. ¿Listo? Les agradecemos el espacio. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bienvenidos. Sigan trabajando con Seftica, que ahí vamos a estar para apoyarlos. Súper. Muchas gracias. Hasta luego, que estén todos muy bien.